costas de su Inglaterra natal. Pero la bienvenida no fue calurosa. Al desembarcar, Dudley informó de la pérdida del velero en la aduana. De nuevo, fue completamente sincero. De hecho, reconstruyó el asesinato en la aduana. Dudley nunca pensó que se emprendería un proceso legal. Pero se equivocaba. Dudley, Stevens y Brooks fueron detenidos. Dudley se indignó especialmente. Pensaría que se había traído de vuelta a casi toda su tripulación. Si había hecho lo correcto, ¿por qué lo detenían? Fueron detenidos porque hacía tiempo que el gobierno quería prohibir por ley la costumbre del mar. Se pensaba que el canibalismo, aunque fuera para sobrevivir, no era algo en lo que debiera participar un ciudadano británico. El canibalismo se consideraba un recurso de salvajes. Cuando el Imperio Británico estaba en expansión, cada vez que desembarcaban en una isla decían que su gente eran salvajes. Decían que practicaban el canibalismo. La idea de que un marinero anglosajón también lo practicara era una maldición para los dirigentes victorianos y estaban decididos a convertir este caso en un precedente para enjuiciar la costumbre del mar. Estaban decididos a que acabara con una condena. El problema de procesar a estas personas era que al testigo principal se lo habían comido. Pero Brooks no había participado activamente en el asesinato, así que lo convirtieron en testigo de la acusación. Sería él quien aportara las pruebas. A cambio de su declaración, Brooks se libró de la acusación, dejando que Dudley y Stevens fueran juzgados por el asesinato de Richard Parker. La causa provocó un encendido debate público. Entre la intelectualidad había una corriente bastante importante que decía que esta costumbre del mar era una práctica bárbara y que cuanto antes se cortara, mejor. Pero la opinión pública estaba totalmente de su parte. Cuando comenzó el juicio en noviembre de 1884, Dudley y Stevens se enfrentaron a un jurado comprensivo. Se corría el riesgo de que el jurado los absolviera, y el juez decidió que había que evitarlo. Así que, con mano dura, obligó al jurado a aceptar un crítico procedimiento legal denominado veredicto especial, que daba al juez plenos poderes sobre el caso. El jurado estaba limitado a asentir. Les presentaban un documento y les preguntaban, ¿vale así? Y claro, respondían que sí. Todos estaban intimidados, así que lo aceptaban. Los dos marineros fueron condenados por asesinato y sentenciados a muerte. Pero el gobierno, satisfecho porque ahora tenía una sentencia contra el canibalismo en el mar, liberó a Dudley y Stevens después de cumplir solo 6 meses de cárcel. Este juicio se celebró no por un asesinato concreto. Estaba pensado como un medio para prohibir el canibalismo. Sin embargo, su eficacia fue cuestionable. Cuando Tom Dudley fue condenado dijo, ¿creen que así han prohibido la costumbre del mar? Lo que han hecho en realidad ha sido prohibir la verdad. Los barcos seguirán naufragando, los hombres seguirán muriendo de hambre y harán lo que siempre han hecho, pero ya nadie regresará a la orilla y contará la verdad. Los tres tuvieron destinos diferentes. En cierta forma, la historia más interesante es la de Ned Brooks. Dado el interés sensacionalista que despertó el juicio, fue contratado por una feria ambulante de las que abundan en esa época. Con el cartel de El Caníbal de Alta Mar, aparecía vestido con harapos y masticando trozos de carne cruda en un horripilante simulacro del calvario que había sufrido. Cayó en el alcoholismo y uno de sus vecinos de Southampton recuerda cómo gritaba en mitad de la noche una y otra vez, «Yo no fui, yo no lo hice». Murió en la miseria. Igual que Edwin Stevens, por desgracia, pero su suplicio lo marcó de por vida. No volvió al mar, vagó sin rumbo. También como Brooks se hizo alcohólico y su vida acabó en circunstancias muy tristes. Dudley se marchó para emprender una nueva vida en Australia y montó un próspero negocio. Posteriormente le pasó algo horrible. Fue el primer australiano que murió de peste bubónica. Su familia, por supuesto, pensó que era un testigo de Dios porque había escapado de la horca, pero al final pagó. En 1942, los combates de la Segunda Guerra Mundial se extendían por el sudeste asiático.
Japón había invadido varios países y amenazaba con controlar todo el Pacífico Sur. Papúa Nueva Guinea se convirtió en un campo de batalla crucial cuando las tropas aliadas, formadas principalmente por australianos, se enfrentaron al ejército imperial japonés. En Papúa Nueva Guinea, los australianos se encontraron con una ventaja inesperada, ya que los soldados japoneses estaban muy mal equipados para luchar en la jungla. Concretamente, el suministro de comida era muy malo. Los oficiales de alta graduación que trabajaban en Tokio nunca habían estado en las islas del Pacífico. Planificaron la guerra mirando los mapas y no sabían nada de las selvas, ni tenían idea de cuánta comida necesitarían. Los casi 160.000 soldados japoneses estacionados en Nueva Guinea desde mayo de 1942 tenían pocos suministros. Pero cuando los aliados hundieron los barcos de transporte en marzo de 1943, no recibieron más comida ni suministros militares. En agosto de 1943, el cuartel general japonés decidió abandonar a las tropas. Obligados a arreglárselas solos y negándose a rendirse, los soldados japoneses se vieron forzados a luchar contra la inanición, además de contra las fuerzas aliadas. Buscaban desesperadamente cualquier comida que pudieran encontrar, animales, vegetales e incluso insectos. Pero no eran suficientes. El escritor japonés Yuki Tanaka investigaba los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial cuando descubrió cientos de documentos legales en los archivos nacionales australianos que sacaban a la luz la espeluznante decisión que tuvieron que adoptar algunos japoneses para sobrevivir: el canibalismo. Me encontré un gran número de documentos australianos clasificados que decían: crímenes de guerra japoneses cerrados, crímenes de guerra japoneses cerrados. Me pareció muy extraño y decidí solicitar que se publicaran aplicando la Ley de Libertad de Información. Descubrí que en su mayoría eran casos de canibalismo. Estos documentos, que se dieron a conocer por primera vez en 1993 con la publicación del libro de Tanaka y los relatos de los supervivientes japoneses, desvelaron un plan detallado y riguroso. Al parecer, el canibalismo era practicado por toda la unidad, muy bien organizado y llevado a cabo estratégicamente por todas las tropas japonesas. Una sección del escuadrón iba al campo de batalla y volvía con los cadáveres a un sitio seguro, mientras que los demás luchaban contra las tropas aliadas. Luego mutilaban los cadáveres y se cocinaban. Después, rápidamente, los japoneses se retiraban, retrocedían. Los documentos australianos también describían el horrible espectáculo que los soldados aliados se encontraban cuando iban a recuperar a sus camaradas caídos. El teniente HF fue muerto en acción el 8 de enero de 1943. El 11 de enero de 1943 se recuperó su cuerpo. Le habían cortado el brazo izquierdo, que no fue hallado con el cadáver. Se habían cortado tajadas de carne de las pantorrillas y el cuerpo había sido destripado. Las entrañas estaban extendidas sobre un tronco. En una de las mochilas había trozos de lo que parecía el hígado. Big Tongs, un soldado australiano que luchó en la campaña de Nueva Guinea, recuerda cómo reaccionaron los soldados aliados ante los actos de los japoneses. Cuando nos enteramos de que se habían comido algunos de nuestros soldados, decidimos que no habría cuartel. Si hubieran jugado limpio, habríamos jugado limpio con ellos, pero por desgracia no fue eso lo que pasó. Mataban a todos los prisioneros de guerra japoneses en el acto. La brutalidad fue por ambas partes. Sadashigi Imanishi estuvo destinado en Papúa Nueva Guinea desde julio de 1942 hasta enero de 1943. Admite que hubo canibalismo, pero afirma que no tomó parte en ello. No diré que no hubo canibalismo. Una vez vi a un soldado que llevaba el brazo de un muerto. Lo cargaba encima. Los demás le gritaban: «Dame un poco de eso». El soldado que llevaba el brazo dijo: «¿Cómo voy a compartirlo con vosotros? ¿Sabéis lo que me ha costado conseguirlo?». Los soldados hambrientos insistieron mucho.
Le decían, danos al menos los dedos. Y el soldado cortó los dedos y se los arrojó a los otros. La desesperación descrita por Imanisi aumentaba a medida que escaseaba la comida. Hambrientos y superados por un enemigo bien alimentado, algunos recurrieron a lo que tenían más a mano: los prisioneros de guerra. Cuando empezó la campaña de Nueva Guinea, los japoneses se llevaron a prisioneros indios, chinos y malayos para hacer trabajos forzados. Pero cuando el suministro de comida escaseó, comenzaron a comérselos. El prisionero de guerra Hatam Ali fue testigo de un bárbaro sistema de canibalismo en abril de 1944. Los japoneses se quedaron sin raciones. En ese momento empezaron a seleccionar a los prisioneros. Los escogidos eran llevados a una cabaña donde se les cortaba la carne del cuerpo mientras aún estaban vivos. Lanzaban terribles gritos y aullidos desde allí y también desde la zanja donde los arrojaban después. Tanaka tiene una teoría para explicar por qué los japoneses dejaban vivos a los prisioneros después de arrancarles la carne. Así intentaban mantener una fuente de alimento. Cuando se mata a una persona, la carne se estropea. Por tanto, mantenían con vida a los prisioneros el mayor tiempo posible. Luego, al día siguiente, cuando aún seguía vivo, se le extraían los órganos internos para cocinarlos. Matar y comerse a los enemigos es una táctica extrema de supervivencia, incluso en tiempos de guerra. Pero en algunos casos, la desesperación de los soldados japoneses era tan enorme que se veían obligados a dispararse entre sí. Los documentos de los archivos australianos muestran que los soldados de Australia encontraron no solo los restos mutilados de soldados aliados, sino también de soldados japoneses. En la mayoría de los casos, los japoneses se comían a sus camaradas que habían muerto en combate o por enfermedad. Pero en casos extremos, se mataban los unos a los otros. Hay pocos informes que describan estos actos criminales, lo que no extraña, ya que los únicos testigos son los japoneses que sobrevivieron. Pero existe un relato de un testigo, un teniente del ejército japonés que sirvió en Filipinas, donde también escaseaba la comida y se dieron casos de canibalismo. No había absolutamente nada de comer y decidimos echarlo a suertes. Al perdedor lo mataríamos y nos lo comeríamos. Pero el que perdió echó a correr. Le disparamos. Nos lo comimos. Imanisi niega que los soldados japoneses de Papúa Nueva Guinea practicaran el canibalismo entre ellos. Después de la guerra, me han dicho que en Filipinas se comían a la gente, pero a los compañeros. En ninguna circunstancia se podría hacer algo así. ¿Comerte a un compañero que había pasado por lo mismo que tú? Nunca se conocerá el número de soldados aliados, prisioneros de guerra y soldados japoneses devorados durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil descubrir a los autores porque la única prueba serían los restos de carne u órganos cocinados al fuego. Sin embargo, a pesar del canibalismo, el número de bajas del ejército imperial en Papúa Nueva Guinea fue asombroso. De los casi 160.000 que fueron enviados allí, murieron casi 150.000. La mortalidad de las tropas japonesas fue del 94%. Solo sobrevivió el 6%. Casi podría decirse que fue un milagro sobrevivir a la campaña de Nueva Guinea. Los soldados que sobrevivieron probablemente deban agradecérselo al canibalismo. Estos soldados japoneses hicieron lo necesario para sobrevivir en una situación extrema. Nadie sabe hasta dónde llegaría para evitar morir de inanición, excepto los pocos que, como los protagonistas de estas historias, han tenido que tomar la inconcebible lección de matar y convertirse en un caníbal o morir.